Una vez más nos reunimos de nuestros diferentes países buscando el amor fraterno, el gran ideal eterno de nuestro divino Maestro, suprema enseñanza para nuestras almas en este grado de evolución, en este tiempo. Y como nos dice la invocación, que seamos iluminados y fortalecidos. Adelante, quien desee iniciar el primer comentario. Fernando Cuba, de Perú. ¿Qué tal, Cande? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos. Este capítulo es impresionante. Este capítulo, escuchaba el audio del Pangrave y de verdad que te vuelve a remontar a todas esas... O sea, me remontaba yo en ese momento a cómo sería la escena cuando el maestro estaba hablando a los íntimos, a los 12, ¿no? Ahí en la casita. Y trataba de imaginarme cómo sería el momento, cómo sería la vibración, cómo sería todo el ambiente de todo lo que el maestro irradiaba para todos los suyos, ¿no? Y también toda la paciencia, toda la piedad, la misericordia, para todas las almas que escuchaban, porque él sabía muy bien que no todos le comprendían en el mismo grado. Y yo básicamente disfrutaba de ese momento de lo que él hablaba, ¿no? El maestro. Y una de las cosas que me impresiona y siempre me va a seguir impresionando es cuando el maestro habla de esas moradas, esas estancias o como almacenes que digamos de energía que hay en el mundo espiritual y del cual todos puedan utilizar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también a mí me llamó mucho la atención y que en algún momento, como el maestro decía, ¿no? A sus discípulos, que ustedes lo podrán hacer igual que yo. Entonces, básicamente eso, Cande, quería comentar. Ya en el transcurso de la reunión iré teniendo alguna consulta o me puedan ayudar con algunas dudas que yo pueda tener. Gracias, Cande. Gracias, Fernando. Chile con nuestra hermana Caterina. Adelante, Caterina. Bueno, buenas tardes de nuevo, buenos días. Sin duda es el broche de oro de este año. Después de que nuestro Pangrave nos ha ido llevando desde los mundos oscuros, ¿verdad? Estancias tenebrosas, llegamos a estar por ahí y llegar acá a tratar de llevar a nuestra vida a través de nuestras obras este pedido que hace el maestro, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la conferencia era para sus discípulos, sus más íntimos, pero como vimos en las otras lecturas, por alguna causa nos ganamos el derecho de ser poseedores de la verdad divina, ¿verdad? De este tesoro magnífico de sabiduría y bueno, hay que tratar de hacer honor a ello. Y lo único que me venía a la mente, este capítulo lo hemos leído mucho tiempo, de hecho estábamos trabajando acá en Chile, en el grupo de Chile con este capítulo. Da para mucho, hay que analizarlo la verdad profundamente, porque los extractos, los fragmentos que tomó nuestro Pangrave abarcan toda la evolución en la primera parte del primer audio, ¿verdad? Muestra por qué de las diferencias entre unas comprensiones y otras, unas evoluciones y otras. Pasamos por la tremenda experiencia que vive el maestro Judas. Y bueno, yo uso mucho, creo que lo había comentado, de el pensar que estos arquetipos, estas personalidades de los 12 discípulos tienen mucho que ver con nosotros y nos dan una gran enseñanza. Igual que me pregunto cuándo he sido Judas, cuándo me estoy comportando, cuándo mi conducta es así, cuándo mis sentimientos son celosos, ¿verdad?
al punto de lo que lo llevó esta conducta, este sentimiento de sentir esta diferencia con el resto de sus compañeros y bueno, de la tremenda decisión que después tomó, ¿no? Desacertada o acertada, bueno, él lo verá en su evolución, pero así fue. Entonces, nuestra conducta refleja nuestra gran voluntad y lo que decidimos o no decidimos hacer. Bueno, es muy profundo, la verdad que yo creo que, como les decía, el broche de oro para el periodo que no nos reunamos, vamos a tener mucho para meditar. Y después el saber hacer la oración, como nos pide el maestro. Entonces, realmente ya es tiempo de que dejemos de pedir solamente, porque si nos entregan la verdad divina, es mucho más lo que necesitamos hacer con nuestras obras, con nuestra conducta, con nuestro desbrozar del huerto interior, y como nos va guiando la escuela del maestro Veritas a la que pertenecemos. Realmente hay que trabajar con los 7 portales, trabajar con toda la instrucción que nos dan y ir no dejando pasar ni una pequeña palabra de la que el maestro nos dice, porque los años pasarán, más su palabra jamás, ¿verdad? Y los vamos comprobando día a día. Entonces nuestra conciencia, ojalá demos la talla nomás. Seguir adelante y bueno, la esperanza de que ninguno quedemos pegados en esta caravana, ¿no? Si nos encontramos en esta encarnación, estoy muy feliz de poder hacer esta encarnación con todos ustedes. Veo sus caritas, sus rostros, y sinceramente los abrazo a cada uno de corazón a corazón, de alma a alma. Y gracias por todos los sacrificios, por todos los renunciamientos, por todo lo que están haciendo. Porque tenemos una bóveda conjunta, tenemos una bóveda psíquica unida. Y creo que esto es lo que nos mantiene a salvo. Porque si miramos un poquito para afuera cómo está la humanidad en este momento, en lo que estamos, ¿verdad? Así que gracias a todos, los quiero mucho, cuídense y sigamos adelante. Gracias. Gracias, Caterina. Coral Ruiz y después Silvia de Chile. Adelante, Coral. Gracias. Bueno, primero de todo, saludar, queridos hermanos y queridas hermanas. Gracias por esta plataforma, es la primera vez que participo. Y también quería agradecer, querido Hugo, gracias por los audios, porque siempre los agradezco, pero con esta lectura tenía la necesidad de ir escuchándolo cada noche antes de ir a dormir y sentía como algo me iba empapando desde esta transmisión oral diferente a cuando lo vamos leyendo, ¿no? Entonces, me han surgido unos interrogantes que me han provocado pues una especie de diálogo interno, bueno, interesante y seguramente inconcluso. Entonces quería compartirlo con todos vosotros. Sobre todo bueno, en la parte en la que el maestro dice que me habéis visto curar todas las enfermedades, aliviar todos los dolores humanos, me habéis visto calmar las tempestades en el mar y en la tierra, paralizar la acción delictuosa de los seres malvados, desaparecer de pronto en medio de una multitud, llamar a la vida a los que antes de hora la dejaban. Y vosotros deberéis hacer lo mismo cuando yo haya vuelto al Padre y marchéis por mi camino sin mi presencia material. Y un murmullo de voces se exclaman, ¿no?, de los discípulos, con ese pesimismo, ¿no?, esa incredulidad. Entonces, mi reflexión es, pues el maestro Yasuo tenía un conocimiento de la evolución del alma y del ser humano que los discípulos en ese momento
pues no tenían. Y esa inseguridad que ellos manifestaban, yo me pregunto a mí misma, porque, bueno, no sé si en qué situación estaría yo si escuchara esas mismas palabras ahora. Si esa inseguridad era por una inseguridad hacia ellos mismos o una inseguridad y un desconocimiento hacia Dios, porque si Dios lo puede todo, entonces no podemos tener inseguridad, ¿no? Como que creo que tenemos que abrirnos al derecho a poner en actividad esta voluntad del Padre, sin creer que el fruto o el resultado viene de nosotros o depende de nosotros, porque esto sí que es como algo incoherente o ilógico, ¿no? Y ni apegarnos a la inacción al no hacer, ni tampoco apegarnos a creer que esos frutos vienen de nosotros, ¿no? Y el otro interrogante que me venía, y que ya hace tiempo que me sigue, y es cómo el maestro, o en general, cómo los coptas y cómo los esenios sabían cuando algo estaba en la ley y no se podía solucionar, o cuando algo sí que tenía que ser solucionado. Entonces me refiero, pues, por ejemplo, a enfermedades, a alguien que estaba viviendo un proceso pues difícil, en esa época la esclavitud, por ejemplo, etcétera. Y he estado reflexionando mucho sobre eso, ¿no? Porque a veces me suena como una frase lapidaria de aceptación, como un conformismo que yo no lo llevo bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las respuestas que he recibido, que seguro que hay más, pero una de las respuestas es que la llave está en la misericordia en acción, ¿no? Entonces, cuando este amor compasivo te lleva a ayudar a otra persona y pruebas todas las maneras de ayudarla, te vuelcas de corazón a ayudar a esa persona y aún así esa persona sigue con el proceso doloroso que sea, pues entonces es cuando yo ya hago de mí esa frase, decir, vale, entiendo que está en su ley. Pues gracias por dejarme compartir. Saludos a todos. Gracias, Coral. Hemos tomado nota de la pregunta y si gustan se las dejamos a Hugo en su participación final. Ya lo anotamos. Muchas gracias. Maribel, adelante. Bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar. En referente a lo que dice Coral, ha dicho dos cosas. La primera no me acuerdo bien, pero la segunda, que dice por qué algunos se curan y otros no se curan, y si está en su ley que tienen que pasar por eso. Yo lo entiendo así. Efectivamente, la ley de causa y efecto y nuestro error en transgredir la ley nos lleva a la enfermedad. Pero cuando el maestro curaba, se lo dice en la obra, lógicamente él decía, crees en el Dios Todopoderoso, único Dios, o sea, para que la gente se abriera, y él daba energía. Pero si esa persona no cambiaba y volvía a los mismos errores, volvía a enfermar. Quiero decir, que las personas tienen que cambiar. Si no cambian, no se curan. O sea, se curan momentáneamente, pero después vuelven a lo mismo. Lo que tenemos que hacer es cambiar. Yo siempre que me he puesto enferma he dicho, ¿en qué tengo que cambiar? ¿En qué me he equivocado? Porque lo tengo claro que es así. Tengo que cambiar, en algo me he equivocado. O si es kármico, bueno, pues lo acepto, pero vamos a ver qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? Y la otra consulta, la primera que has dicho, es que no me acuerdo bien, ¿cuál era la primera? La primera pregunta que has dicho, es que la tenía clara, pero La se me ha ido. inseguridad, la inseguridad. Ah, la inseguridad. Bueno, también es otra cosa que yo lo entiendo así. Cuando tienes un conocimiento y tienes la verdad, no tienes inseguridad. La inseguridad la tenemos cuando no lo tenemos claro, cuando no vemos las cosas claras. Yo no me puedo hablar de algo que no conozco bien. Si me pongo a hablar es porque lo sé o porque lo he integrado, lo entiendo muy bien. Pero si me pongo a hablar con inseguridad es porque no lo sé. Por eso entiendo que todo lo que ponemos en práctica tenemos que estar muy seguros de ello.
Por ejemplo, el hecho de curar a una persona, yo me he puesto a curar a una persona, a varias personas, y las he curado, pero no lo he cogido yo, me he quedado con la enfermedad de ellas. Entonces lo dejé, porque me di cuenta que lo que hacía era cogía la enfermedad del otro y te la chupaba yo. Y decía, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Sabes? Es que es muy complejo esto de saber curar. Yo entiendo que los terapeutas, los esenios, los cobdas, eran seres que se cultivaban muchísimo. Lo primero que hay que hacer es purificarse uno mismo, porque si no te cogen lo del otro. Hay que saber soltar, hay que saber, si eres muy receptivo también te puedes quedar con ello. Yo creo que esto es un arte que hay que aprender. Hay que saber muchísimo y sobre todo estar puro y ser, como te has dicho antes, un canal, que no eres tú la que curas, eres un canal de la energía, de la conciencia divina, de la energía suprema, ¿no? Esto era lo que espero que con esto te haya respondido. Y luego quería comentar referente a al texto de esta quincena, que habla aquí en Los secretos del Padre. Dice que estamos en la terminación de un ciclo, y la terminación de un ciclo es cuando se da un acelerón. Y dice que aquí es cuando es la noche oscura del desierto o algo así, ¿no? Como que ahora tenemos que acelerar el proceso porque ya no hay tiempo. Y los que estamos en la búsqueda de la verdad y de purificarnos, pues tenemos que trabajar mucho para limpiar bien lo que es pues los errores que hemos hecho. Y luego también quería comentar, pues en general lo que yo entiendo de esta lectura, lo que es cómo se han creado el yo superior, el yo inferior y todo esto. A mí me parece maravilloso, ¿no? Pero no sabía yo que el yo superior pasaba un tiempo como aletargado, porque dice aquí que al principio la eterna energía lanza chispas de sí mismo y todas las chispas no se quedan el mismo, o sea, no se encienden al mismo tiempo, algunas se quedan como aletargadas y tiene que venir otra chispa como para despertarla. Esto es muy curioso, no lo sabía, me ha sorprendido. Y como es arriba es abajo, lógicamente cuando esa chispa se convierte en un yo pensante, autopensante, pues necesita evolucionar. Pero ¿qué es lo que hace? Proyecta una emanación, una partícula de sí mismo a los mundos, pues como la Tierra, ¿no? Donde puede evolucionar una personalidad. Entonces genera muchas chispas de sí mismo, que son los egos inferiores, vamos a llamarlo así, o personalidades. Esas personalidades experimentan en esos planos y con esas experiencias luego se la integran al yo superior y por eso el yo superior evoluciona. Si no, no podría evolucionar. ¿Dónde está? Yo lo entiendo así, corregidme si me equivoco. Entonces, lo que pasa con las personalidades es que se equivocan muchas veces, cometen errores y lógicamente lo pasan mal y retroceden, avanzan y no genera una o dos personalidades, infinidad de personalidades, ¿no? Infinidad de personalidades. Y toda esa experiencia de todas las personalidades se integran en el yo superior. Cuando ya una personalidad ha comprendido cómo funciona la ley del universo, cuando ya sabe vivir de acuerdo a la ley del Padre y cuando ya se ha purificado, se integra en el yo superior. Entonces eso es pues un proceso larguísimo, ¿no? Bueno, estamos en ese proceso. Yo entiendo que ahora estamos en el final de un ciclo y entiendo que ya es tiempo de que estemos preparados para ese salto de conciencia. Pues me ha acelerado un poco, pero bueno, espero que con esto pues he participado. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Maribel. La idea es precisamente aprender de lo que oigamos. Yo aprendo escuchándolos, comparándolos con mis pensamientos y, bueno, muchas veces digo, está bien, este es mejor, o ahí encaja, o como decimos en México, me dedico a cachar veintes. ¿Eso qué es? Cachar veintes, agarrar ideas. Alejandro, adelante Alejandro. Hola, ¿cómo andás? Bueno, Bien. gracias por recibirme en el grupo. Yo, bueno, la verdad que sí, la lectura y, bueno, yo escuché los audios también, porque me gusta mucho escuchar.
es impresionante porque, como decían, va haciendo todo ese recorrido de la creación, desde el origen de la chispa y cómo va evolucionando. La verdad que es tan amplio todo lo que habla que se puede seguir meditando, ¿no? Muchísimo, ¿no? Habla de la omnipresencia, mucho también, de cómo Dios está en cada cosa, en todos los reinos, cómo compenetra todo. Y sí, también me quedé mucho con esto de cómo el maestro decía, bueno, basta de pedir y vayan a buscar esa energía que está en la fuente, y a través de su voluntad o de su mente y de su corazón purificado, distribuyanla en el mundo y así van a poder un poco sanar, ¿no? Eso sí, me quedó mucho eso de, bueno, vayan y busquen esa fuente de energía que es la voluntad de Dios o esa energía, digamos, de la vida, de esa vida más abundante, y distribuyanla en el mundo para poder sanar y para poder, nada, eliminar todo mal. Él planteaba como distintas utilidades de esa energía y me pareció como muy práctico. O sea, la sabiduría de todo es impresionante porque te da como el recorrido de toda la evolución del ser humano, de cómo, desde dónde viene y hacia dónde tiene que ir. Y además le da como la culminación con el decirles, bueno, muchachos, miren, esto es así, o sea, te da como las herramientas para poder hacer lo que él hacía. O sea, nada, impresionante. Después, bueno, el desafío está en que cada uno pueda ir olvidándose de sí mismo y purificándose como para poder alcanzar, digamos, esa sintonía y ser un canal como cada vez más puro de esa energía, ¿no? Pero bueno, nada, me pareció fascinante toda la lectura. Gracias, Alejandro. Harrison, por favor. Harrison, desde Colombia. Muy buenos días a todos, hermanos. Doy gracias al maestro Amado por darme esta oportunidad y gracias por sus enseñanzas y lo que nos comparte. Esta lectura que nos han preparado o que se han dispuesto para hoy me hace recordar que estos libros a veces parecen, estos mensajes para que estuvieran vivos, porque a pesar de que los hemos leído, yo participaba más constante con el Grupo de México en las reuniones semanales. Ahora no lo hago con tanta frecuencia y lo he leído individualmente, pero he notado que no sé si es el momento, es el momento espiritual que vive uno o el momento de conciencia en que está, que no le parece, no ve lo trascendente, no le parece tan trascendente. Y vuelve y lo lee y dice, pero yo pasé por esto y parece que hubiera estado como dormido. ¿Qué pasó? Tanta cosa, tanta sabiduría y tanta enseñanza que hay acá. Y yo ya lo había escuchado, yo ya lo había leído. Eso me ha pasado con la lectura, con escuchar los audios, porque yo básicamente ahorita, por problemas de visión y todo eso, lo de los audios, yo casi toda la obra la estoy escuchando a través de los audios. Y este mismo sentimiento lo he sentido con los audios que nos envían constante de la obra de Para Ti, que yo la recuerdo que yo la leí completa, solo la leí. Pero lo hice pues pues es mejor, a veces cuando estoy aperezado digo es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿sí? Con eso trato de despistar a la mente. Y ahora que estoy escuchando parece que fuera la primera vez que lo leyera. Y me encanta, o sea, a ese llegó a un nivel de fascinación que digo, pero si yo ya había escuchado, yo ya lo había leído por sí solo.
y he aprendido mucho de Para Ti, porque yo creía que el libro como para la formación individual, la formación moral, espiritual, individual, básicamente era el libro llave de oro, ¿sí? Porque es el que nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer, aunque toda la obra habla de eso, sino que ahí está como más condensada, digo, es un concepto personal. Y ahorita con esos audios de Para Ti, me he dado cuenta que padecer dolor no es ser un marginado o así se venga por karma, sea el más desgraciado o porque la mente lo está cuestionando a uno constantemente. Pero digo, pero si hay gente que no estudia, no le importa y se ven radiantes, se ven felices, son prósperos y empieza todas esas dudas y porque las tengo, a diario las tengo, ahora, sobre todo este año que tuve un problema, una crisis de trabajo, parece que como que si todo lo aprendido se borrara, y digo, es que sí vale la pena lo que estoy haciendo, sí estoy por donde debe ser. O sea, llegamos al término de perder lo último, que es la fe. Es un concepto individual. Y no, pues supremamente interesante. Y yo tengo otro de los muchos que tengo, es que en un momento creo que ya capté la esencia o lo que debía de entender, y a los días, puede ser un defecto de mi cerebro, vuelvo a hacerme a eso que yo creía que ya lo tenía aceptado, que ya lo tenía en mi interior, a interrogarme otra vez, pues, sí, pero si yo tenía esto claro. Y así me pasó cuando el maestro empieza a comentarle a sus íntimos de cómo se origina el yo superior y después cómo nace el alma. Y nosotros a ese tema le dedicamos harto tiempo. Gracias a Dios pude acompañarlos en el grupo de México. Si el alma era eterna, si no era eterna, si el yo superior podía mandar dos personalidades a diferentes partes, a diferentes mundos simultáneamente. Y nos cuestionábamos cuando esas almas en su estado etérico las trasladaban, la última sentencia que les daban, porque nunca habían entendido la ley del amor y a todo era oponiéndose, entonces las desintegraban. Entonces ahí yo fui uno de los que me cuestionaba, entonces el alma no es tan eterna, porque si las desintegraron, entonces ya vinieron aclaraciones que eso era un cuerpo astral. Bueno, cosas supremamente interesantes. Y ahorita, un día de esto, quedé aterrado, oiga, pero yo nunca pregunté si es primero el alma o es el yo superior. Y ahorita lo viene a encontrar aquí, pero esto es claro, esto ya lo he estudiado, claro, y ahí está bien explícito, que primero se crea una chispa divina de ese yo superior, y que como una parte de una divinidad, como dijo la compañera, entiendo, no sé si lo estoy entendiendo mal, y se me corrigen, que ese yo superior necesita a través de la experiencia en la materia de esa personalidad para tener esas sensaciones. No sé si se dependa tanto de la personalidad. Pues yo creía que el yo superior, por estar tan cerca al Padre Universal, pues no sé qué tanto depende el yo superior de las personalidades, y lo que yo hago aquí, yo soy solo el que asumo las consecuencias, o esas consecuencias también le repercuten a él. Y también cuando de los poderes que habla el maestro, que son de los discípulos que han desconcertados, a mí no con todo respeto, ¿no? y humildad, a mí no me parece, me sorprende mucho la actitud de ellos, porque primero eran almas muy humildes espiritualmente hablando. Intelectualmente, pues como que había unos que tenían una ventaja sobre los demás, pero yo entiendo que ellos no, como si fuera la primera vez que se encontraban con el maestro, él empieza
a conducirlo como unos niños, ¿no? Tienen que ir a los santuarios, tienen que ir a prepararse, tienen que ir a dejar esto. Entonces él empieza una formación que pues supuestamente ellos los tendrían en otras personalidades, pero pues tendrían que recordarlas, porque no son cualquiera almas. Nosotros lo sabemos que los 12 no almas normales, así como la mía, no creo. Entonces empiezan ese proceso de la formación, de recordarles, de llevarlos a los santuarios, y pues claro, decirle a uno que no puede parar una tormenta, o en el caso de la resurrección, que siempre me ha llamado a mí la atención, porque no sé si estoy mal, pero el Señor no era que el cuerpo como tal estuviera muerto, sino que el maestro era personas que habían sido inducidos o por ley, no sé expresarlo mejor, su cuerpo entraba ya, digamos, en la etapa final, pero no estaban totalmente muertos, ¿sí? Porque pues no sé hasta dónde la ley, bueno, siendo él el hijo del padre, hasta si la ley tendría que ser que él ya dejara ese cuerpo hasta dónde él puede interrumpir esa ley. Pero yo lo entiendo que eran personas que no estaban, digamos, totalmente muertas físicamente. Para la ciencia, sí, pero espiritualmente no. Y entonces ahí es donde él intervenía y les daba nuevamente la vida, porque he leído repetidamente que dice que no habían cumplido, habían fallecido, pero sin cumplir su tiempo que de esa personalidad requería. Entonces, para no extenderme más, pues agradecido y siguiendo escuchando y seguir aprendiendo. Dios nos guarde a todos. Gracias. Muchas gracias. Danitza, por favor. ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo, especialmente agradecer a la divinidad por esta oportunidad. Bueno, yo quería compartirles que entre los fragmentos que realmente más me han llamado a la reflexión de esta lectura es cuando el Divino Maestro hace mención a que realmente ya es hora de que cambiemos la forma de nuestra oración, ¿no? Que dejemos de orar por el pan de cada día, ¿no? Que ya dejemos hacia un lado nuestras necesidades físicas de este mundo material, ¿no? Y que más bien nosotros deberíamos recurrir a la oración en el sentido de buscar la luz, de buscar unirnos con nuestro Padre, y que al mismo tiempo cuando los seres humanos buscamos al Padre, todo lo demás se nos da por añadidura. Y siempre nos decía, ¿no? Igual que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces, creo que es un llamado para todos nosotros para ya ese afán de cada día, de buscar lo necesario o de buscar algo más en nuestra vida material, dejamos a un lado a lo que hemos venido, ¿no? Que es esa evolución espiritual, que es el buscar a Dios en nosotros mismos y en cada uno de nuestros hermanos. Entonces, eso es algo que realmente me llama a la reflexión, que me ha gustado mucho y que, bueno, también quería compartir ese sentir con todos ustedes. Les mando a todos un abrazo grande y, bueno, también no he tenido la oportunidad, pero quería expresar al maestro Jorge Ontivero que me da una alegría muy hermosa conocerlo, que cuando alguna vez había leído los libros, jamás me he imaginado que lo iba a conocer, aunque por este medio soy su fan. Entonces, a todos, mandarles un abrazo fraterno, un cariño grande y que la divinidad nos ilumine a todos. Un besito. Gracias. Gracias, Danitza. Katinka, por favor, adelante. Gracias. Buenos días, buenas tardes desde México. Como siempre, gracias a Dios por esta reunión y porque podemos estar acá reunidos. Es un regalo. Miren, yo tengo una duda. Voy a citar parte de
de lo que nos hicieron favor de mandar. Dice, esa tempestad, esa tromba de elefantes enfurecidos y esa selva poblada de fieras son las diversas situaciones en que se ven las inteligencias encarnadas en el correr de sus vidas físicas, todo lo cual puede causarle grandes entorpecimientos si por holgazanería o falta de previsión no ha evitado los peligros puestos como barrera en su evolución. Yo tengo una duda. Entiendo que cuando habla por holgazanería, pues es no querer salir de nuestra zona de confort, ¿no? Pero cuando habla de falta de previsión, ¿se refiere falta de meditación y oración? Esa parte no me quedaría clara. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias a todos. Gracias, Katy. Yo creo que en el curso de la reunión te van a contestar la pregunta. Adelante, Hugo. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, encarar de a poquito las preguntas que están haciendo. Una pregunta es la inseguridad que sentían los maestros. Esa pregunta fue de Coral. Mira, yo al leer la obra, y justamente lo que teníamos la intervención de hacer hoy, la verdad que tuve muchas interrupciones que no me podían concentrar en lo que leía. Pero lo que he leído, sí, he entendido que el maestro hace una propuesta, que todos se preguntan, ¿no es cierto? Yo no puedo, yo no quiero, no me siento con esa facilidad que dice para que poder curar, poder sanar, para detener una tormenta. Pero él da la fórmula. Hay poquitas palabras a dar. Dice, pero se necesita tener un grado de evolución, ¿no es cierto? Para, lógicamente, tener un grado de conocimiento de que son las facultades que la divinidad brinda a todos. ¿Pero qué les exige? Una superación moral y ética. No les necesita conocimiento. Lógicamente que sí, correcto. Pero principalmente la ética y la moral es lo que realmente, para mi entender, es lo que he necesitado y se necesita para poder dar un pasito más en el proceso evolutivo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, para mí por lo menos lo entiendo, que es que a medida que nosotros vamos alcanzando un nivel evolutivo, ¿qué quiere decir nivel evolutivo? Que vamos depurando nuestra alma de los egoísmos, de las ambiciones, de todo aquello que atañe al ser humano. Porque observáis tú que todos esos que consideran que son malos elementos que no te permiten lograr una claridad mental o lucidez mental, todo se atañe al alma encarnada. Fijaos eso. ¿Y por qué encarnamos? Justamente para conocer y aprender y saber cuáles son, primero el conocimiento, y cuáles son nuestras debilidades. Porque muchos dicen, yo soy bueno. Hermoso, fantástico. Se cataloga muy bien. Y si tú le preguntas, ¿y en qué eres malo? No te contesta. No te contesta, pero no por mal, sino porque no sabe conocer la debilidad que él tiene en sí mismo. Así por lo menos lo entiendo. Y eso es lo que atañe, lo que el maestro recalca permanentemente en cada página de la obra. El alma es depuración. Acercarse a la divinidad es depurar. Y cuanto más nos elevamos en ese nivel, la divinidad tiene abierta la puerta permanentemente para que podáis gozar y disfrutar, brindarte a ti mismo y a tus semejantes, no con palabras, sino con sentimientos nobles,
con pensamientos nobles. Esa es la riqueza espiritual. No hay otra. No hay otra. El conocimiento, ya veis, si habéis considerado que desde que la humanidad en su ingenio, ¿no es cierto?, ha ido logrando cosas mejores, más cómodas, cosas que son excelentes, viajar, por ejemplo, empezar a viajar a la Luna, ¿no? Y dice, bueno, pueden viajar a la Luna, pero no vieron nada. Y sin embargo, a través de los manuscritos del maestro Antulio, está inundado de almas. Y no vieron nada. ¿Por qué? Porque todo se observa a través de la materia. No se observó a través del alma y del espíritu. Por lo menos ese es mi entender. ¿Cómo sabían los esenios ocultas si estaba ley o no el dolor de alguien? Por una razón siguiente, para mí por lo menos. Eran almas evolucionadas. Ya tenían un grado evolutivo suficiente como para discernir en los más evolucionados de ellos qué es lo correcto y lo incorrecto. Siempre aprendes a conocer qué se está actuando correctamente o no se está actuando correctamente. Pero eso es porque ya has padecido mucho a lo largo de un proceso evolutivo. Acordaos que todos los que integraron generalmente dentro de lo que es el santuario copto principalmente, y esenio y de otras escuelas de divina sabiduría, como la de Melchor, la de Gaspar, la de Baltasar, tenían el conocimiento. Pero ¿qué almas eran? ¿Qué almas? Acordaos que hay el pasaje donde justamente el maestro Tulio habla cuando Odina, ¿no es cierto?, le acerca a esas almas que venían del planeta Venus, que a su vez venían de otros y otros planetas. Es camino que todos nosotros hemos recorrido. Todos nosotros hemos recorrido. Y también hay un comentario en el que comenta que esas almas que integraron tanto los Coblas como los esenios eran almas evolucionadas y que también habían recorrido ese mismo pasaje de un planeta a otro, de un planeta a otro, hasta llegar al punto en que podían ser maestros. Y ese proceso es el mismo que nos están pidiendo ahora. Fijaos que la vez pasada lo conversamos. Fijaos, por ejemplo, que sabemos que este es un final de ciclo. Suponte que es un final de ciclo universitario. Ya no es un final de ciclo de una escuela primaria, ¿no?, de una secundaria. Ya no lo es. Ya es una escuela, un ciclo para las almas que estén preparadas para dar un nuevo salto y dejar de ser, como decir, alumnos de la escuela universitaria, sino que para llegar a ser profesores de esa escuela que será en el futuro. Somos muy pocos los que realmente tratamos de hacerlo, por lo menos a mi entender. No solamente los que nosotros leemos la obra porque y la sentimos profundamente, porque somos sus discípulos. Somos las almas que llegó el momento en que el maestro dijo: os dejo continuadores no de mi persona, sino de mi enseñanza. No busco adoradores de mi persona, busco continuadores de mi obra. Y eso es un nivel de conciencia que cada uno lo tiene que sentir. Cada uno lo tiene que sentir, y si no lo sientes, quédate tranquilo, sereno, porque a veces las circunstancias de la vida te han mortificado tanto que pierdes la fe.
que pierdes la confianza, que luego llegas un momento a creer, ¿y para qué vine yo a creer? No porque querrás ser un doctor, un médico, un profesor, un orador. No. Viniste a dar la última materia. Ir desglosando nuestro interior. Y eso es personal. Eso es personal. Hablamos, por ejemplo, de la oración. Y yo había un artículo que tengo hace mucho, pero siempre todo lo que tengo es todo extraído de la obra. Todo. Entonces, ¿oración qué es? Y justamente el maestro observa que en estas lecturas que vamos a hacer hoy, hemos analizado, la que sigue, habla de la oración. ¿Por qué él dice oración? Oración al Padre. ¿Por qué? Porque comprendió y amó y ama al Padre y está integrado en Él. Y nosotros, como dicen, que lo único que nos han enseñado realmente es a orar para pedir. Pido esto, pido lo otro. A veces, cuando dicen una persona, hay un accidente, fallecen personas, y fulano de tal, Dios lo salvó. Y a los otros, aquellos que perdieron, digamos así, dejaron su materia, yo ya no digo muerte, dejaron su materia, que Dios los castigó. ¿No? Porque llegó su época, su tiempo, su término, en algunos. Y fijaos que a veces en la lectura de la obra también comenta que han perdido la vida antes de su tiempo. ¿Por qué? Entonces, todos esos detalles que el maestro nos va enseñando de a poquito es para hacernos comprender que somos almas individuales. Somos almas individuales. Pero somos colectiva, como un colectivo, con las alianzas que a través de los siglos hemos conformado. ¿Qué son las alianzas? Son las almas con que con nosotros hemos empezado nos habremos peleado, mira, estoy seguro, nos habremos peleado, habremos discutido, nos habremos hecho cualquier filosofía, pero el tiempo nos fue enseñando a querernos y a comprender, a amarnos. Cuando comprendemos amar, ahí es realmente cuando empezamos a tomar conciencia de lo que somos como hijos de Dios. Por lo menos es lo que yo entiendo. Llegas a un punto a lo largo de tu tiempo de vida, mira, que hay algo interesante, por lo menos creo que les puede interesar. A ver, muchas veces, muchos años, uno se ha echado encima culpas que realmente han sido culpas, pero propias. Yo he entendido llegar a comprender que el mal no viene de afuera. El mal me lo hizo fulana de tal, el mal fue esto, fue el otro. No, no es cierto. El mal está en nosotros mismos. Y el reconocer, esa es la función de la escuela del maestro Belchor, el conocimiento de sí mismo. Porque si tú, si piensas así, en ese nivel de afuera, ¿correcto? Ya te estás equivocando. Pregúntate por qué. ¿Por qué sientes un sentimiento que no es oportuno? Del momento que pensamos en una persona, en alguien, ¿correcto? Ahí estamos bajando nuestro nivel vibratorio. Ahí bajamos nuestro nivel vibratorio. Y es así, es como dice el maestro, que él recalca siempre, siempre. Buscaos a vosotros mismos. No lo busquéis en otro, porque no lo vais a encontrar. Porque el bien está dentro de ti mismo. Lo único que está oculto o detrás de un velo
precisamente ¿por qué? Por nuestras debilidades. Y hay que reconocerlas. Mira, cuando te reconoces la debilidad que tanto quizás te mortificó mucho tiempo, ¿no? Porque yo tengo este pensamiento que es incorrecto, que está fuera de ley, y que no lo puedes rebatir. Haces el esfuerzo y no lo puedes. ¿Por qué? Porque no lo aceptas. Cuando lo aceptas que está en ti mismo, por tus propias creaciones mentales, quedas en paz. Te reconcilias contigo mismo. Y ahí es, como decía el maestro, bástale al día su propio afán. ¿Qué quiere decir con ello? Que la actividad que nos toca vivir en este día, tratemos en lo posible de no pensar ese pensamiento que te perturbaba. Ya no está. Y esa creación que tú tenías se va debilitando, se va esfumando, hasta que llegue el punto en que es nada más que cenizas. Es un cuerpo astral de una creación mental tuya, que yo puedo decir mía también, ojo. Es así. Y os aseguro que entonces, ¿cuál es la forma de poder superar ese pensamiento, esa fuerza que a ti te abate? Porque te sientes a veces como un delincuente, como un hipócrita, ¿no? Haz lo que yo digo, pero que no sepan lo que yo hago. Y créeme que así lo siento, y sé que así es. Quizás lo comento por tener autoridad propia, no ajena. No sé, es mi sentir, queridos amigos. Es mi sentir. Y eso Gracias, es lo que... Hugo. Muchas gracias. Hasta luego. Marcelo, por favor. Hola a todos. Bueno, la verdad, es una inmensísima alegría poder compartir un ratito con ustedes. Han pasado muchos encuentros en los cuales no pude estar. Hay circunstancias de la vida que a veces son complicadas y que están justamente puestas para que aprendamos. Y realmente es muchísimo regocijo poder compartir este instante, ver las caras de casi todos y unirme al corazón de todos en este pequeñísimo espacio donde lo podemos hacer físicamente. Cuando cada reunión anterior participé de alguna manera leyendo la lectura previamente en los días en los que la teníamos, y cuando llegaba el domingo el horario me iba muy mal, la tarea que tengo que realizar en este tiempo justo me coincide con este horario, y era complicado, entonces no podía ponerme, ¿sí? Pero uno mi pensamiento a las últimas palabras de Hugo, y siento, o sea, 2 o 3 cosas voy a decir. Intentaré ser lo más breve que pueda. En primer lugar, cuando uno tiene que realizar una tarea de servicio, que justamente es la que me ha tocado a mí, una tarea de servicio, muchas veces cree, y lo diré, digamos, por experiencia absolutamente propia, muchas veces cree que los monstruos internos a los que había derrotado habían desaparecido. Pues amigos, vaya decepción, están durmiendo, se despiertan y generalmente de mal humor, ¿sí? Generalmente de muy mal humor, ¿sí? Y hacen troperías de las suyas. Y entonces uno no tiene más camino
que aceptarse tal cual como es. O sea, no hay otro camino, porque el único camino es rendirse a la realidad de uno, que es el punto por donde uno empieza y es el punto por donde siempre debemos empezar, por saber quiénes somos y por estar dispuestos a saber siempre quiénes somos. Dicho esto, y yendo específicamente a la lectura, yo les digo, me he quedado en las primeras 12 líneas de la lectura. ¿Sí? 12 líneas de la lectura, y de esas primeras 12 líneas de la lectura, he pasado, he acabado toda la lectura que teníamos, pero esas 12 líneas me han absorbido muchísimo, ¿sí? Y creo que un poco son el resumen de por qué la obra fue escrita para mí, ¿sí? Mira, dice, el alma que ama a Dios, decía de tal manera, se unifica con Él, que siente vivir en sí misma como una potencia y plenitud que llega a absorberle por completo, a absorberle por completo. El alma que ama a Dios es absorbida por completo por Dios. En ese estado vibratorio tan profundo, tan delicado, es en el estado en el que el maestro recreaba los escenarios del infinito en el cenáculo de su madre. Y ahí mi corazón se ha quedado absolutamente perplejo, ¿sí? Totalmente absorbido por el sentimiento de adoración, por el sentimiento de plenitud, por el sentimiento vivo que vibraba en las almas que estaban con el maestro en ese momento, que luego lo dice más adelante. Lo que sentía Miriam, lo que sentían los 12, lo que sentían quienes compartían, lo que sentían el tío Jaime, absolutamente todos, estaban absolutamente anonadados. ¿Por qué? Porque como dice más adelante el maestro, dice, no hay en las lenguas habladas por los hombres palabras capaces de reflejar los secretos del Padre, que son como llamaradas de luz percibidas a momentos determinados por espíritus de avanzada evolución, que fue lo que el maestro Antulio hizo para nosotros, ¿sí? En el Hierofantis y de Sais, descubrirnos esas riquezas y ponerlos en palabras que nosotros pudiéramos comprender. Pero el maestro, última encarnación, va más allá. Y dice, pero como vosotros, y cuando dice vosotros, dice nosotros, porque así lo siento, habla a nosotros y a todos los nosotros que no tienen cara, que comparten la familia de Fraternidad Cristiana Universal. Alianzas de muchos siglos. Habéis querido ser en esta hora, y digo de vuelta, en esta hora, los que alumbréis el camino abierto por mí ante la humanidad, nosotros, el Padre pondrá en mis labios su verbo eterno y en vuestra mente la lucidez necesaria para comprenderme. Y el verbo eterno no son palabras. El verbo eterno es vibración. La vibración, la clave vibratoria en la cual nuestro ego vibra desde inmensas edades, porque es chispa divina, creación del Creador. Y entonces el maestro pone en sintonía a nuestro ego, a nuestra personalidad, en una sola sintonía con su estado vibratorio. Y nos pone a vibrar altísimamente. Pero va más y hace más. La divinidad hace más. Pone luz en nuestra mente. No luminosidad, pone luz. Y aquí remato. Dice el himno del amanecer. ¿Cómo es Dios? Le dice, pregunta el alma. ¿Cómo es Dios? La luz, que es vibración pura, responde. Como tú, cuando vibres como yo. Por eso he sentido estar en el cenáculo, he sentido vibrar en el cenáculo
y he sentido estar con todos vosotros, alianzas mías de siglos, compartiendo este hermosísimo camino. Es un camino duro, complicado, pero por sobre todas las cosas, un camino de alianza, un camino de solidaridad, un camino de armonía que nos tiene a todos unidos, mucho más allá de lo que nuestra pequeñez alcanza a comprender. Y nos une, por sobre todas las cosas, el alma entregada a Dios. Pues nada, hermanos míos, les dejo mi corazón, totalmente mi corazón, y me alegro enormemente de haber podido compartir estos pequeños momentos con todos vosotros. Muchas gracias, Marcelo. Joaquín, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Espero que estéis todos bien. Os veo bien las caras. No podéis ver la mía porque no sé por qué no me funciona el vídeo. Bueno, siguiendo un poco al hilo de lo que comentaba Hugo y Marcelo, me gustaría comentar que en ese capítulo se habla de muchísimas cosas y en esa primera parte que Hugo nos invitó a estudiar, básicamente cada palabra es una enseñanza que va directa al corazón, ¿no? Y lo reflejaba muy bien Hugo, también lo reflejaba muy bien Marcelo y prácticamente todos los que habéis hablado, aunque muchas veces, por la razón que sea, el mensaje queda como muy disperso, ¿no? Y en definitiva, sobre la pregunta que hacían los apóstoles, los discípulos, sobre la diferencia entre unas almas y otras, fijaros que el Divino Maestro contestaba siempre en eso que llamaríamos parábolas o ejemplos, ¿no? Tanto en el tema de la hoguera como con el tema de la tempestad, porque como muy bien dice él, no hay en las lenguas habladas por los hombres palabras capaces de reflejar los secretos del Padre. Por lo tanto, yo también creo, como Marcelo, que si hemos tenido la fortuna de recibir esa enseñanza, ese mensaje global, es para que lo podamos llevar a nuestra vida cotidiana, aquí y ahora. Pero yo me siento como cuando uno va a la universidad, se licencia en cualquier carrera del saber y de repente pasa a la vida profesional y se da cuenta que todo aquello que aprendió no le sirve de nada. Porque es cierto que domina la técnica, domina la teoría, pero cuando lo lleva en su día a día es incapaz de llevarlo a término. Y tengo muchas veces esa sensación de una cierta impotencia, de verme con un conocimiento enorme, mucho más del que nunca podía haber imaginado que tendría, pero que no lo sé aplicar en mi día a día. Y justamente por eso me parece muy interesante el que bástale al día su propio afán. Esas palabras del Divino Maestro dichas en ese final del capítulo que estamos leyendo, ¿no? Porque justamente cuando oyes hablar a uno o a otro, te vienen 1000 preguntas y a la vez piensas, sí, pero todo es teórico, como que necesitas ponerlo, situarlo en tu lugar. Y justamente el lugar que hablaba Marcelo, esa vibración de luz radiante que el Divino Maestro nos ofrece a través de su obra, pero también de su lenguaje, va más allá de una enseñanza puramente teórica, universitaria. Te tiene que tocar al corazón. Cuando no te toca en el corazón, no deja de ser más que teoría. Y a eso me refiero. Solamente quería comentar esto. Candelario, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bien, en lo que alguien más levanta la manita, estaba comentando lo de Harris,
que dice que lee un concepto de un capítulo en algún libro y cuando lo vuelve a releer ve cosas nuevas, cosas que no había visto o que no había sentido. Y bueno, efectivamente ya entendemos que es así. Recuerdo que las primeras veces que iba al retiro de Madrid, oí a uno de los hermanos que decía que el estudio venía en octavas. Me pareció interesante y no la entendí mucho, pero después con el paso del tiempo me di cuenta que esas octavas pues son vibraciones. Y ahora entiendo un poco de que conforme mi conciencia vibre, voy a poder ir entrando a esos conceptos, entendiendo esos conceptos. Por eso es que los maestros me insisten en la meditación, en la introspección, para la depuración. Uno necesita estar limpiando algo que está muy, muy, muy sucio para poderlo irlo limpiando. Adelante, Mariana, por favor. Bueno, yo quería decir de los... Buenas tardes a todos. Hola, buenas. Y buenos días. Bueno, yo quería decir que es precioso este capítulo, pero lo que más a mí, en esta primer parte, que es lo que vamos a ver, me encanta la sensación que me transmitió en cuanto a entender que el Padre no tiene ninguna prisa. No tiene ninguna prisa y que no hay prisa. Porque a veces nosotros como que me ha dado la sensación, a mí por lo menos, o a veces la sensación de un grupo es, vamos a apresurarnos, tenemos que limpiar, tenemos que llegar, tenemos que aprovechar este cambio de siglo, o sea, tenemos que aprovechar este cambio que va a haber de dimensión, tenemos que aprovechar. Y es a veces como si fuera una angustia, o sea, de decir, ¿habré trabajado lo suficiente? Tengo 50 años. ¿Será suficiente? ¿Habré trabajado lo suficiente? ¿Qué más me queda? Esta desesperación por querer descubrir qué más tengo que hacer. Y aquí, en esta lectura, en esta parte de la lectura, habrá que comprender que es tanta su infinita bondad y su infinita misericordia que no importa tu tiempo. El tiempo, cada uno tiene su tiempo, porque todas las almas tienen su momento y que Él tiene una paciencia infinita. Y que si no es en esto, vendrá otro momento en el cual tendremos que ir evolucionando y tendremos otras oportunidades y siempre su misericordia y su compasión y su comprensión y su perfecta forma de ser padre nos irá proveyendo o dando lo que necesitamos en cada momento. A mí se me quitó completamente esta angustia como de decir, y si no pasas el examen o no pasas esto, no te preocupes, tendrás a los tutores que vas a necesitar para una vez más. Y si no, pues otra vez más, Mariana. Y si no, pues otra vez más. ¿Qué pasa? Que al quitárseme esta angustia, y al quitar esta angustia de mi corazón, reafirmé lo primero, su bondad, o sea, el dar testimonio de su infinita bondad y su amor incondicional, de ese amor perfecto que tiene el Padre respecto a mí y mis miserias. La pude comprobar y de decir, no importa, yo siempre para Él voy a ser Mariana, su hija, soy de Él, ¿no? Y lo segundo, pues también el tenerme esta comprensión de mí misma, ¿no? Y esta comprensión de que hay diferencia entre la evolución de las almas, que no importa, siempre va a haber recursos, siempre va a haber providencia, siempre vamos a tener lo que necesitamos. Y bueno, eso es lo que yo por el momento quisiera compartir.
porque sobre todo en esta época en la que se genera mucha angustia, ¿no? Decir, tengo que ser la mejor, tengo que meditar todos los días y tengo que superar y tengo que aplicar y ahora sí lo tengo que hacer. No, escucharlo, escucharte y sobre todo ir a tu ritmo. Y la providencia siempre va a estar ahí para ti y tus tutores siempre van a estar para ti y los guías van a estar siempre para ti. Muchas gracias, Cande, eso es todo. Gracias a ti. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo soy Juana Valenzuela, por si acaso, que siempre la mamá de Caterina. Sí, me presenté así, pero me llamo Juana, ¿ya? Juachi, Juanita, Juani, lo que, como gusten. Tengo apodos. Buenos días o buenas tardes, ya dije. Claro, aportar mi experiencia, mi grano de arena, que siempre lo llevo a lo más sencillo, a lo que estoy viviendo, a lo que tengo a la familia alrededor, los amigos, cómo me estoy comportando. Porque no digo yo tanto, a ver, conciencia, háblame. No, porque la conciencia uno... ¿qué sabemos? Por ejemplo, yo lo llevo a lo fácil cotidiano, porque a veces decimos, hoy yo tengo mucha conciencia, pero ¿de qué? De pegarle a un perrito, de que ladró y, oye, me molesta el ruido a las 2 de la mañana, como unos vecinos que por acá hay. Yo le dije, bueno, ellos no hablan todavía, ellos solo ladran. Entonces, bueno, no sé, pasó a alguien, qué sé yo. Una cosa así simple, contestarla también a un hermano que está enojado y bueno, no le digo nada, es su problema. Todas esas cosas las hago yo y digo, bueno, el Padre sabe lo que es mi conciencia, o sea, ¿para qué me pregunto tanto y me angustio cuando el maestro dice, si tú tienes tu paz, está todo solucionado? Entonces, que nadie me robe la paz, que nadie te robe la paz. Eso es lo importante, porque claro, nos vamos a esta magnificencia, ya un cuento más que la Torre Eiffel y todas esas cosas magníficas, materiales, lo que tenemos dentro. Entonces, ahí lo dice el maestro en este capítulo, ver una flor como nace, ver un pajarito que canta, escucharle, sin pedir nada, nada, nada. Yo creo que nos enseñan desde que somos piedra, la piedra ahí está, estática, el vegetal dando su fruto, su flor, lo que sea, sin pedir, sin nada, y el Padre los va guiando y yo creo que nosotros fuimos lo mismo, y hasta ahora, entonces, ay, yo tengo harta conciencia, pero ¿y qué estás haciendo? ¿Para qué decir uno, decirlo yo, si resulta que el Padre tiene todo visto, todo sentido y todo anotado, todo pensado? Entonces, en eso me llevo y entro como en una ligera paz, porque realmente el yo humano de uno es terrible, y le dice, ya pues, y hay que tratar así todos los días, todo instante, porque uno sale a la calle y ya pasa algo. Me tropecé, oh, un espanto. Bueno, me tropecé, no me fijé. Cosas tan sencillas que yo creo que esa es la conciencia. No maltratar al otro. Si lo ve que surge en la vida y todo, no tener celo. No quitarle nada que logró el otro y que yo no lo puedo tener, pero sí puedo, pero lo hago por mí. No es celo, ni traicionarlo, ni quitárselo. Esas cosas son tan sutiles que no las vemos. No las vemos. Y no las ve el hermano a veces, un hermano familiar incluso, amigos. Y uno que ya las piensa, las ve, eso es lo que dice el maestro, por sus obras, no por sus palabras, porque a veces hablan tan bonito. Y bueno, esa es mi pequeña experiencia, pero la llevo a esa facilidad para no angustiarme, para tener paz y para llevarme bien con todo. Porque yo creo que es bien fácil en esta época de pandemia, de guerra, de violencia. Aquí en Chile está horrible todo. Y que viene de nuevo, y que ya llegó, y que no llegó, y que sí dijo. Que no. Entonces todo es olvidado. Y gracias al Padre tenemos la provisión, la salud, ahí más o menos, pero salud. Y bueno, y el amor.
la moral que queremos llegar y esperamos nomás, porque no sabemos si vamos a cuarta, quinta, sexta, quizás cuántas dimensiones más arriba. Oh Dios, ni pensarlo. Y como siempre dije la última vez, para cortar esto, gracias Pan Grave, porque nos ha llevado, como llevó el maestro a sus discípulos, contándole desde lo más básico hasta lo más infinito. Gracias Pan Grave, porque nos trajo de esos mundos que decíamos de terror, de horror, y los hemos vivido. Yo creo y siento que es así, y que gracias porque estamos en esta y que conciencia y tercera dimensión. Y con todo este atolladero que tal vez cambie ciclo, que cambia la madre tierra, cambia ciclo, que nosotros cambiamos ciclo, no sabemos. Esperemos nomás, en paz, tranquilo, y cada día nuestras obras lo demuestren. No ante Dios ni nada, porque Él lo sabe, sino que ante nosotros. Mi pequeño aporte, hermanos amados, yo creo que todos estamos en este mismo proceso de camino, de cambiar, y tantas cositas emocionales y todo. Bueno, los quiero a todos y los miro siempre y los veo y los escucho, y realmente yo creo que estamos pensando bien, dando gracias al Maestro, al Padre, al Pan Grave, a todos por tener estas obras, esta no sé cómo llamarlo, este despertar, esta comprensión, pero con lo básico, porque no sé, yo no he sido ángel, nada. Él lo sabe, quiero serlo, sí, pero no sé cuántos milenios. Bueno, eso era mi aporte. Disculpen todos si no están de acuerdo, pero es mi opinión, es lo que siento y lo quería compartir. Gracias. Gracias. Nuri, adelante. Agradeceros un montón a todos porque me ha conmovido muchísimo, además tengo que decirlo, que Marcelo hoy ha podido estar, me ha conmovido el alma, sinceramente, como no, y estoy con todos, evidentemente agradecido la participación de todos, pero yo lo que, como ahora Mariana hace poquito ha intervenido, con lo de la prisa y todo esto, yo era algo que era lo que quería comentar antes, solo un apunte donde dice, la evolución no se hace a saltos, dice ahí, donde hemos leído, sino paso a paso, ¿no? O sea, cada uno a su ritmo. Y también me consuela cuando dice, la solidaridad y armonía del universo es tan fuerte para unir en perfecto equilibrio la marcha de los mundos como la marcha de las almas encarnadas en ellos, que a ninguno le falta ni le sobra lo necesario para realizar su evolución. Y su progreso eterno tiene lo justo. Yo tengo, con mi poco entendimiento, entender que yo siempre en cada momento agradecer que tengo lo que tengo que tener en cada momento. Y cuando lo de la oración, antes hablábamos, que si nos explica lo de que nos ponemos un vestido, cuando vas a un festín y todo esto, y entiendo esto que dice, el traje especial es la purificación del alma, ¿no? Y es mediante el rechazo enérgico y firme de todo pensamiento y acto contrario a la ley divina. Y evidentemente manifestado no con palabras, sino con hechos dignos del verdadero servidor de Dios. Yo me quedo con este poquito, que es lo que he podido comprender, y agradezco enormemente a todos la participación. Muchísimas gracias. Besitos. Gracias, Nuri. Silvia, adelante, por favor. Sí, hola, bueno, buenas tardes. Levanté ahora la mano. Recogiendo lo último que dice Nuri, lo que decía también Juanita, y lo que decía Marcelo. Nos damos cuenta que todavía creemos que nuestros monstruos, como decía, estaban ya resueltos, ya estaban purificados y afloran de repente, y nos damos cuenta que estaban dormidos, como dice Marcelo. Ante esta experiencia que yo también tuve, o uno tiene permanentemente cuando afloran esas debilidades que uno cree que ya están resueltas, la verdad es que atormentan. Yo en este momento, mientras escucho a todos, la verdad es que me las he llorado, porque siento que me toca, siento que cuesta avanzar.
Y lo vengo experimentando ya hace tiempo, y por esa causa escribí algo que nace del alma y que es como un reencuentro con el maestro, y escucharlo a él y entender cuando él dice, explica que hay evoluciones, hay unos que hemos nacido antes como espíritu, como chispa, y otras después. Y tenemos que ir respetando ese proceso que tenemos como almas, como chispas, ¿no? Y ante el respeto a ese proceso, no pedir que yo, pequeña velita, de la misma llama que dé un velón, ¿verdad? Porque no lo puedo. Y ante esto, este poema que me pareció revelarme a mí y quedar en paz. Si me permiten, lo voy a leer. Dice: revelación del Cristo. Es ley nuestra dualidad en un mundo dual. La idea, el pensamiento divino, debe manifestarse en la experiencia, hasta demostrar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cristo, tú revelas las sombras, como la suavidad del terciopelo, como el calor de la hoguera en tiempo frío, como la frescura del agua en tiempo caluroso, abriendo el momentum para transformarlas, poniéndolas frente a frente a la mirada del alma. Cristo, coge y guía a la conciencia con sabiduría y paz. Habla susurrando con bondad, la sombra del alma que debe fundirse en la luz. Por la subida de un peldaño más, en el concierto de la evolución. Cristo no adelanta, ni obliga, ni atormenta, ni desespera al alma. Es la mente mortal para atraerla en la trampa del laberinto, provocando ceguera, rebeldía, soberbia, miedo y tensión silenciosa, para luego empujarla en una caída dolorosa por su propia ley. El alma debe esperar en alerta, confianza y paz la transformación de las sombras, porque es el canto melodioso del Cristo quien la pondrá en las circunstancias, en las personas y perfecto lugar para superarlas. Eso era lo que quería compartir, y me doy cuenta, como dice Juanita, todo en su momento, esperando en paz. Y evidentemente, como dice Nuri, tenemos que tener claro, ¿sí?, no hacer daño con estas debilidades en el fondo. Gracias a todos, gracias Cande. Buenas tardes. Gracias, Silvia. Conchita, adelante, por favor. Buenas tardes. Algo tenía que decir, aparte de decirles que les quiero mucho a todos y que una tarde más nos vemos. El Padre nos permite esta maravilla. Bueno, pues para mí ha sido una sorpresa Marcelo, y según él hablaba yo decía las palabras de Santa Teresa: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y luego digo, ¿pero quién soy yo, por favor, para compararme con Santa Teresa? Y luego Kim también me ha gustado mucho lo que ha dicho, de que aprendemos, bueno, yo por lo menos llevo leyendo, intento aprender, no es que aprenda mucho, pero intentarlo, intento. Pero luego está el día a día, y está la práctica, y la práctica es todo lo más importante. Porque si no practicas es como un cirujano que se ha quedado con el libro y nada más. Entonces hay que practicar y hacerlo todo. Y como esto es una escuela de amor y hay muchos ángeles que han bajado a ayudarnos unos a otros,
resulta que hoy sale Mariana a mi encuentro y me he sentido como que íbamos por un camino, ¡pum! Y me topaba Mariana y me decía, ¿ves? No hay que tener prisa. Él no tiene prisa, él te ha creado pero no tiene prisa. Esa ansia que tú te generas tú sola es lo que te hace no avanzar y no estar a gusto contigo misma. ¡Buah! Lo he sentido tan grande que digo, pero qué verdades se encuentra uno por aquí, por estas ventanas. Y me han puesto en mi sitio y me siento feliz. Me siento muy feliz porque siento que cada vez os quiero más y que me sigan dando la oportunidad de veros y de seguir aprendiendo. Un abrazo. Gracias, Conchita. En la lectura de este capítulo me pongo a pensar en lo siguiente. Ya estoy consciente de que desde que empecé mi vida en el reino humano y me fue dotada la inteligencia, la memoria, la voluntad, el libre albedrío, por inexperiencia, por muchas cosas, hice un camino de ignorancia, de errores, adquirí malas acciones, malas mañas, defectos, degeneré los defectos nobles del reino animal, etcétera, etcétera. Gracias a Dios pude parar a través del maestro dolor, me imagino, reencamino el camino. Entonces, estoy tomando notas de mis debilidades y ahora sé que no es en una vida. Obviamente eso no quiere decir que no trabaje en ellas, pero no va a ser en una vida esa limpieza. ¿Cuántas vidas, cuánto tiempo hice en esa degradación porque obviamente cuando empecé era un alma pura, como los niños cuando acaban de nacer son inocentes totalmente. Sé que me falta mucho tiempo, vidas y vidas, pero esta lectura aquí donde dice las edades que nuestras medidas de tiempo necesitan para desenvolverse y crecer aquellas chispas, partículas de la divinidad, no puede precisarlos la humana inteligencia. O sea, si el yo superior, la chispa divina, requiere de inmensos tiempos para convertirse en un yo pensante. Yo sinceramente al principio pensé que la chispa divina salía y en poquito tiempo ya era un yo superior. El yo pensante o ego, como le llaman las escuelas secretas de divina sabiduría, imita a su soberano creador y envía hacia un plano físico o mundo ya en condiciones de albergar vidas orgánicas una partícula o emanación de sí mismo para comenzar la escala progresiva de su propia evolución. Muchos conceptos todavía los siento un poco abstractos, pero como dice la lectura, bástele al día su propio afán. Hugo, por favor, si nos puedes, por favor, cerrar la reunión. Había una pregunta de Katinka sobre la falta de previsión. Ella quería entender más ese concepto. Gracias, Candelario. También recordad que en la lectura de las enseñanzas del Divino Maestro, en la cual se expresa que el proceso evolutivo de cada alma o de cada chispa hay que considerar en qué medio ambiente se inició. ¿No es cierto? Si tú o uno encarna en un ambiente que es promiscuo, tu formación va a ser promiscua. Y generalmente eso ocurre, ojo, y no estoy diciendo de riquezas ni de pobrezas.
algo de la propia alma, del propio ser, cuando ya está en la especie humana. ¿En qué condiciones está? ¿Cómo ha vivido? El niño, desde chico, observa y aprende lo que está en su medio ambiente, lo cual que todo lo que ocurra va a ser para él que es lo correcto. Entonces, la ley divina evalúa todas esas. ¿Qué tiene con, ¿qué es la ley divina? La ley divina establece, cuando llegamos a un nivel de conciencia, y principalmente en la época de Moisés, cuando él dio la ley para una humanidad que estaba evolucionando, ¿correcto? Que estaba comprendiendo y entendiendo muchas cosas, que había sufrido lo que se llama la esclavitud. Entonces, ¿lo puedes tú juzgar igual que otra persona que haya nacido en un ambiente amoroso? No lo puedes juzgar. Por eso, de ahí empezamos por el principio. No juzgues a tu prójimo. Es la base de, para mí, es la base de todo. Aprendes a no juzgar. Hablo en estos términos por el proceso evolutivo que ya tenemos todos los que estamos en este momento reunidos, para mi entender. No podemos ya hablar de, bueno, es que hay que perdonarlo por tal cosa o perdonar al otro. ¿Quién somos nosotros para perdonar? ¿Acaso no vemos muchas veces hechos que ocurren y que damos opiniones y adversas y denostamos a un semejante sin saber realmente por qué actuó así? ¿Qué le pasó en su niñez? Esas confidencias íntimas que pertenecen a esa persona, a veces tiene la ansia, la necesidad de volcarla a un semejante o a alguien que cree que es afectivo, que es leal y que es sincero. Y no es así. Por eso el cuidado que se debe tener al brindar la confianza y la lealtad a uno de nuestros hermanos. Porque entender lo que es, para mí, lealtad y fidelidad, se debe sentir desde el plexo solar. Y debe ser con un alma que es afín y que el proceso evolutivo es parejo de uno con el otro. ¿No es cierto? Creo que es así. Y por eso el cuidado que debemos tener cuando confiamos intimidades. Es el cuidado que hay que tener. A veces, por circunstancias especiales, tenemos que encarnar en lugares o en ambientes que no son propicios. Que no son propicios. Acordás, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando después de la partida de Jueván, después de la transmigración con Boindra, que cuando Aldis, después de hablar, se fue a su celda y se encontró que estaba con un nuevo compañero que le habían asignado la celda de Jueván. Y cuando este joven le expresa en qué ambiente había crecido, que recordáis ese pasaje. Entonces le explicó él que por ley de afinidad, cuando tuvo que buscar materia, encarnó justamente en la que fue su madre, porque había alianza con ella. Ella era ya un espíritu realmente con un grado de comprensión y entendimiento. Y eso ocurrirá a todos.
Por eso también una idea que a mí siempre me dijo esto: jamás juzgues a tus padres, jamás, porque no sabes qué circunstancias han vivido mientras tú eres un niño, y qué pasaba entre ellos, y qué pasaba en el medio ambiente, y cómo tenían que buscar quizás el trabajo honorable y las dificultades que habían tenido. Seguro que en ese momento eso no lo podemos juzgar. Yo, por ejemplo, llegué a ese concepto, porque en definitiva la mayoría ha tenido la posibilidad de que los padres, de acuerdo a su posición económica, no habrán tenido muchas veces lo que querer darle o desearle, y no han podido, pero a ti no te lo han dicho. Y cuando tú te estabas entreteniendo en la calle, jugando, yendo a la escuela, no sabías cómo pasaban ellos sus horas y qué esfuerzo estarían haciendo para salir adelante. ¿Te lo han comentado alguna vez? Bueno, por lo menos mis padres nunca me lo han comentado. Y creo que en la mayoría fue así. Y trataron de darnos lo mejor posible. Entonces mi pregunta es esta: ¿y yo le he dado a mis padres la complacencia de ser un hijo o de ser su hijo? ¿Cómo actué? ¿Cómo procedí? Esas preguntas a veces hay que hacérselas para quitarnos de nosotros un juicio que es incorrecto. Nunca se debe juzgar a nadie. Nunca, créemelo. Nunca. En cuanto a tu esa pregunta, es la siguiente. Si analizas tu vida, hay que analizarla con mucha franqueza. Para mí, por lo menos, con mucha franqueza. ¿Cómo se desarrolló tu vida? ¿Cómo tú la has desarrollado tu vida? ¿No es cierto? Y a veces los acontecimientos, si nos hemos dejado llevar por ellos, es porque teníamos afinidad o tenemos afinidad con esos sentimientos que no son a veces, que no son complacientes para el alma, pero que sí son complacientes para el alma humana. No sé si me explico con claridad. Entonces, y si también tenemos que superar, mira, ¿recuerdas tú, por ejemplo, mira vos, ¿no? La vida de Melchor Lloret, cuando llevado por una pasión que prácticamente provocó la muerte de dos seres que se amaban? ¿Recordáis ese pasaje? ¿Qué significó para él? Fue una circunstancia de la vida. Fue una circunstancia de la vida. Por eso el maestro le decía, cuando él dijo, el maestro, esa parte está hermosa, que dice, va el que está solo. Es extraordinaria esa frase, porque a partir de ese momento, el Melchor Lloret sufrió la soledad interna, íntima, y sostenedor de un ideal, que era como un cobra ya de mucha evolución, sostuvo y sostiene el principio de la fraternidad humana universal. Y la escuela que él bautizó como el conocimiento de sí mismo es la tarea que viene realizando desde hace miles de millones de años. Y siempre encontró tropiezos, ya sea desde el mundo físico o desde el mundo espiritual, pero perseveró. No importa lo que se haya ocurrido, una circunstancia, cuando son pasiones irrefrenables, corrientes irrefrenables. ¿Por qué? Porque el alma
de Melchor de Oreb, el maestro Veritas, es su nombre en el mundo espiritual, es amor. Amor, puro amor. Y llave de oro es justamente la escuela íntima me refiero, de él, para evitar que no cometamos más delitos, en la medida de nuestras posibilidades, no cometamos transgresiones a la ley de Dios. Aprender a amar. Y para aprender a amar, primero has de pasar por el dolor. Segundo, saber qué es el dolor. Y también aprender y tener el conocimiento como alma de lo que somos en la eternidad. Esa para mí es la verdad. Después, en la vida diaria que hayamos tenido, nos hemos reunido, como dije anteriormente, con almas afines. ¿Qué quiere decir almas afines? Que generalmente tenemos la misma debilidad, hemos tenido la misma debilidad. Una mucho más fuerte y otra no tanto. Entonces, ahí es el tema, cuando realmente nos sentimos que la otra alma tiene un magnetismo mucho más fuerte que el tuyo. Eso lo analizas después, pero en ese momento nos sentimos abatidos y arrastrados a ese deseo que no es correcto. Pero la misericordia y aparte las alianzas que uno desconoce, es la que juzga. No juzgamos nosotros. Eso es por lo menos que, sinceramente, es lo que entiendo. Aprender a amar como aman las flores. Aprender a amar como aman hasta los seres más inferiores. Y lo máximo, aprender a amar como aman los dioses. Gracias, Candelaria. Gracias a ti, gracias a todos por su presencia, por su asistencia, por esa vibración que nos hace sentirnos muy unidos. Los esperamos. Nos vemos el 6 de diciembre. Gracias a Dios. Gracias a todos.